eres una de las 12 personas que han pasado el examen de conversión en Betel Madrid. Y bueno, la primera pregunta que se me antoja es algo así como, ¿hay un antes y un después o es la misma sensación y lo único que tienes es un papelito? A ver, sí creo que hay un antes y un después, más allá de que yo me sentía eh, muy adentro de la comunidad también, pero sí, sí hay un antes y un después. O sea, después de haber terminado todo el curso y haber pasado el Beidín y haber aprobado, pues es una alegría y una felicidad enorme y una emoción enorme también. Esto es algo que se decide de la noche a la mañana, es un proceso interno. ¿Cuál es en tu caso, si tú tuvieras que decir cuál es la razón de esta conversión? Uno no lo decide de la noche a la mañana. Si bien yo me interesé mucho desde antes de conocer a mi marido es judío, pero ya después cuando estuvimos juntos y nos casamos, pues la decisión y de tener un hijo y demás fue ya directamente de hacer una familia y yo lo tenía súper claro en ese momento de que mi hijo quería que mi hijo también siga la religión judía. Entonces, bueno, es como que terminar y poder cerrar este ciclo y seguir este camino los tres juntos. Tu hijo ya tiene como 11 añitos, por lo menos, si no me equivoco. Sí. Quiere decir que esto empezó hace muchísimo tiempo. Esto empezó hace mucho tiempo, fue un recorrido largo, mi hijo siempre tuvo educación judía, siempre fue a colegios judíos, aun cuando vinimos a España, pero bueno, luego fue el tema de cuando era muy chiquito, era quizás más complicado ponerme a estudiar con el trabajo y demás, surgió el momento de poderlo hacer y bueno, aquí estamos. El proceso tú me contabas ayer hablando, me contabas que lo habías iniciado por la vía ortodoxa. ¿Me puedes contar un poquito cómo fue esa vía, dónde fue? Antes de conocer a Betel, la verdad no sabía que existía Betel y como mi hijo iba al colegio de la colectividad judía, entonces, bueno, por ahí mismo y por la CJM, ellos hacen cursos de conversión, pero es verdad que son ortodoxos. Entonces empecé con ellos. El camino no es fácil en la parte ortodoxa. Y quizás la diferencia entre el ortodoxo y lo mazortí, que en el ortodoxo no hay una fecha de fin. O sea, uno sabe cuándo empieza, pero no sabe cuándo termina. ¿Qué diferencia hay? Porque al final de cuentas el proceso de conversión técnicamente es el mismo, es un curso de formación, una parte de examen en la cual evalúan tu capacidad, tus aptitudes. ¿Cuál dirías que son las diferencias? Lo que sí es diferente con Betel es que lo que yo he vivido personalmente es un año que está programado con toda la programación de todos los contenidos que se dan y se termina ese año y uno está preparado para hacer el Beidín y muchas otras cosas que en realidad en la parte ortodoxa yo no podría estar así, tendría que estar con la cabeza cubierta, bueno, lo que se sabe, ¿no? Con falda larga, completamente cubierta, no podría, digamos, tener una vida como la que estoy llevando hasta ahora. Pero una vida como la que estás llevando ahora, ¿hasta ahora en qué sentido? ¿En que te exigen en la parte en la parte de formación que cumplas con los preceptos judíos de la manera ortodoxa? ¿Algo así? No, va más allá de eso, porque yo puedo, a ver, yo puedo y respeto Shabbat, pero lo ortodoxo va más allá de eso. O sea, que no solamente el respetar la halajá, sino que también esto, ¿no? De cubrirse la cabeza, de vivir cerca de una sinagoga. Si uno no vive cerca de una sinagoga, pues directamente no puede entrar al curso de conversión. Entonces son muchas las cositas que uno no puede llegar a hacer, entonces como que uno se siente un poco de lado en ese sentido, ¿no? Que no hay cosas que no se pueden manejar, o sea, yo tendría que haber cambiado de trabajo. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido el curso de formación. El rabino vive en Israel y entonces las clases las teníamos online, pero él vino un par de veces también aquí a Madrid. Pero bueno, nada, era todo muy programado y las clases eran todas completamente casi online, sí. Se estudia el calendario hebreo, se estudian las festividades,
se estudian toda la parte de literatura rabínica, se estudia todo lo principal. A ver, esto es un camino que aquí, para mí, recién empieza, en el sentido de todas las cosas que pude aprender o todo el contenido que pude aprender. Porque es verdad que cuando uno termina el curso, al menos personalmente, me quedó la sensación es que quiero saber mucho más. ¿Qué cosas llaman la atención del judaísmo para alguien que, pues, que no estaba relacionado con el judaísmo? A mí, sinceramente, cuando conocí a mi esposo, lo que quizás me llamó la atención y siempre quería y tenía intriga de conocer era poder entrar a una sinagoga. Y creo que fue lo primero que le dije cuando lo conocí, cuando él me dijo que era judío, pues le dije, quiero que me lleves a una sinagoga. Y así lo hizo. En Argentina hay muchos ortodoxos también, vivía muy cerca de una comunidad y la verdad siempre los veía entrar a la sinagoga y siempre como que quería espiar y mirar a ver qué había dentro. Eso era lo que me llamaba más la atención. Y bueno, nada, con mi marido entré, me explicó él por qué era así, esto de que siendo que venía de la religión católica y de haber un montón de santos, de imágenes y demás, me llamaba la atención que en una sinagoga no haya nada. Entonces, bueno, nada, y él ya después me fue explicando el porqué y demás. Pero yo creo que eso fue una de lo que más me llamaba la atención, ¿no? De lo que a mí estaba con mucha más curiosidad por saber qué era, qué es lo que hacían, cómo lo hacían, etcétera. ¿Cómo se adentra uno en el pensamiento rabínico, que es un pensamiento bastante complejo, bastante profundo, bastante metafórico? A ver, yo creo que ahí está la diferencia quizás con lo mazortí, con lo ortodoxo, ¿no? Que quizás se baja a un nivel que no es lo que se... A ver, quiero expresarme correctamente. Que lo puede, a ver, que una persona cuando está explicando algo como literatura rabínica, que es un tema bastante profundo y que no es fácil de entender, y vuelvo a repetir, es algo que me cuesta mucho a mí particularmente, que alguien te lo pueda bajar a un nivel donde pueda llegar a haber una comprensión, ¿no? Eso es lo que yo sentí en el curso en sí, que el rabino Fernando con el que hice las clases, que él podía tratar de explicarlo de una manera que todo llegara a un nivel donde todos lo podamos medianamente comprender. ¿Cómo es el examen? Cuéntanos. De la misma manera que a ti te gustaba, a lo mejor saber qué había dentro de una sinagoga, ¿sabías que hay muchos judíos que les gustaría saber cómo es un examen de conversión? Bueno, sí, es verdad. A ver, se viven muchos nervios. Desde la semana anterior, desde el mes anterior, cuando uno va llegando el tiempo, se viven muchísimos nervios. Pero cuando entré allí, donde hay tres rabinos, ¿vale? Donde a uno lo están examinando, realmente sentí una paz interior enorme, porque realmente como me han tratado con tanto respeto, me he sentido cómoda. Pues nada, en el examen preguntan lo que uno ha estudiado, pero por sobre todo es esta, ¿no? La pregunta que tú me has hecho en el inicio. ¿Por qué? ¿Por qué la religión judía? ¿Por qué querés hacerte judía? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué te lleva a esto? O sea, estas serían las preguntas con las que se inicia un examen. Luego continúa preguntándote de cómo es tu vida, qué es lo que haces, qué es lo que ha cambiado desde que empezaste con el curso y ahora que lo has terminado, en qué has puesto en práctica, ¿no? Porque en realidad el judaísmo es la práctica, la vivencia, y es la mejor manera, y para que el que escuche este video, es la mejor manera de vivirlo es la mejor manera de aprenderlo. O sea, la vivencia es por sobre todo. Igual cuando uno va a los servicios religiosos. Al principio, cuando yo empecé a ir a los servicios religiosos, sinceramente no entendía nada. Es verdad que está en hebreo, que está traducido al castellano y uno lo puede leer, pero al principio es que no entendía, no sabía por qué, se hacía una cosa, se hacía la otra, hasta que uno va entrando en el tema y se va dando cuenta del por qué y cómo y para qué. Entonces, en definitiva, yo creo que el judaísmo, cuando uno empieza a estudiarlo o cuando empieza con este curso,
es como, por ejemplo, un puzzle, ¿no? Que uno tiene diferentes piezas o muchas piezas y va poniendo una, luego pone la otra, luego a ver esta dónde la coloco por acá, y luego a medida que se va armando todo ese puzzle, uno va entendiendo por qué esta primer pieza la puse aquí y no la puse en el otro lado. Yo creo que el mejor ejemplo es ese, es un puzzle, que después uno lo termina ensamblando y lo termina comprendiendo. O sea, ¿el judaísmo se reduce a un puzzle? No, bueno, no, es un ejemplo. Creo que es un ejemplo que le explicaría a mi hijo. Ok, yo he entendido la idea del Tetrix, ¿no? En la cual vas ensamblando piezas y te van quedando como agujeros que después se van autorrellenando de alguna manera. Exactamente, era lo que nos decía Fernando en las clases, y fue así realmente, cuando él nos dijo, van a ver que después a esto que le estoy diciendo le van a encontrar sentido cuando hablemos de otro tema. Y fue así, realmente fue así. Hay un examen escrito, hay un examen que sea de conocimiento. Antes de llegar al Beitín, ¿sí? Hay un examen que hace el rabino, ¿sí? De todos los conocimientos del curso que ha dado. ¿Sí? Hay un examen que se hace, que a ver, que no es un examen con nota, ¿vale? Es un examen más que nada para ver lo que cada uno ha incorporado y cómo uno mismo se ve reflejado en todo esto que ha hecho. Esto tiene, sí, una devolución por parte del rabino, con una entrevista también, en la cual nos dice dónde estamos parados exactamente. ¿Sí? Esto es previo, luego de esto se va al Beitín, pero en el Beitín también, más allá de las vivencias y esto que te preguntan de por qué, cómo llegaste y por qué quieres ser judío, pues también es un examen, el examen es oral, pero también hay preguntas del contenido del programa que se dio durante un año, claro. Dime dos preguntas de ese examen oral. Dos preguntas fueron lo de literatura rabínica, que es verdad que ahí me lié porque yo lo tengo ahí liado un poco. Pero Y mira ¿cuáles cómo en, me quedé, que cuáles bueno, en sí. particular? Nada, era perdón, literatura rabínica, era sobre Maimónides, la Mishnah de Maimónides. Y también me preguntaron sobre el matrimonio, qué pasos había que seguir cuando uno se casaba o qué se hacía en un matrimonio. También me preguntaron sobre la festividad de Pesaj y qué más me han preguntado. Bueno, me han preguntado muchas cosillas, ahora quizás no se me vienen a la cabeza. También hay preguntas sobre Israel que pueden llegar a pasar. Bueno, a mí me preguntaron quién fue el primer ministro de Israel y bueno, ahora no te sé decir, no recuerdo ahora exactamente. Si me lo hubieses preguntado esto al día siguiente del Beidim, te lo decía todo. Pero esto no quiere decir que pasar el Beidim sea porque exactamente dices todo perfecto del contenido. O sea, ellos tienen que ver que llevas una vida judía. ¿Sí? Y que por lo menos, sí, al menos estás intentando, porque esto no es de la noche a la mañana, como lo has dicho tú en el primer momento, esto no se pasa de no soy judío, soy judío. O sea, hay todo un proceso, ¿sí? Hay todo un proceso en la kashrut, hay todo un proceso en respetar todo el tema de los ayunos que hay. Eh, por eso te digo, no es de la noche a la mañana, ¿sí? Entonces, ellos también se dan cuenta la intención que uno tiene. Me imagino que examinarán a tantas personas que lo deben de tener súper claro, súper claro. Realmente el que realmente quiere convertirse porque lo siente y porque realmente quiere llevar una vida judía y el que no. Y una pregunta, ¿y cuánto dura esa prueba que te hacen? El examen del Beitín son unos 45 minutos. Cuando tú ingresas, yo en particular, como cuando me convertía yo, también se convertía mi hijo. Entonces, primero me hicieron ingresar a mí, me hicieron todas estas preguntas. Hay tres rabinos, ¿sí? Me hicieron todas estas preguntas, estuve con ellos conversando, fue una charla súper amena. Es verdad que empecé muy nerviosa y después como que me fui relajando.
Y luego, cuando terminaron con todo lo que querían saber respecto de mí, con todo el contenido de lo que preguntaban ellos, del programa que había visto, pues ahí llamaron a mi marido y a mi hijo. Y bueno, fue muy emocionante porque mi hijo le hicieron preguntas a él, no de contenido exactamente, bueno, como mi hijo va al colegio judío, pues del colegio, qué era lo que hacía, qué era lo que estudiaba y demás. Y bueno, nada, y le preguntaron también si él sabía por qué estaba allí. Y bueno, y él siempre dijo que él, a ver, él ya se sentía judío, ¿no? Eh, Más allá de todo y más allá de pasar esto, para él, si tú se lo preguntas por fuera, te dice que él no necesitaba pasar por esto, porque él siempre tuvo una vida judía. Entonces, desde que fue bebé, entonces él no conoce otra cosa y él lo siente así. Entonces él como que no tenía necesidad a ver, de pasar porque él ya era parte, ¿no? Pero sí entendía que, claro, como no era hijo de una mamá de un vientre judío, entonces pues lo tenía que hacer. Pero bueno, terminamos de ahí, cuando salimos nos hacen salir, te hacen salir, te dicen que esperes afuera porque ellos tienen que dialogar y decidir si ellos te dan el ok para que puedas ingresar como una persona judía, ¿no? Para que pueda terminar esta conversión. Estuvimos muy poquito tiempo afuera, enseguida nos volvieron a llamar adentro y bueno, nada, nos dieron la enhorabuena y fue muy emocionante. Yo no sabía, ellos te dicen unas palabras y aparte también te hacen aceptar la religión y aceptamos nosotros también la religión por nuestro hijo porque es menor de edad, como él no la puede aceptar. Entonces nosotros también dijimos que sí y mi hijo en ese momento dijo, yo también quiero aceptarla. A mí no me preguntan. Y los rabinos le preguntaron y él dijo, claro que sí. Y después hay un mikve. Y después de eso, pues al otro día el mikve, Betel no tiene un mikve propio, así que fuimos al pantano, el San Juan, muy tempranito a la mañana. Y bueno, nada, los hombres, mi hijo fue con mi marido, porque van separados los hombres de las mujeres. Se ingresa al mikve, obviamente sin ropa, sin maquillaje, sin pendientes, sin nada, o sea, absolutamente sin nada, sin esmalte de uñas, nada, nada. Se ingresa bueno, en este caso al pantano, pero sería una mikve. Se dice una brajá, se sumerge uno, se sale, se dice la brajá y luego se hacen 2 inmersiones más y se vuelve a salir. Y ya está. Luego salimos las chicas y dijimos una brajá más, nos tomamos de las manos y dijimos toda la brajá juntos y la verdad que fue súper lindo, súper, súper lindo, porque aparte también a mí personalmente me acompañaron 2 amigas que querían participar de esto, sabían que había luchado mucho por todo esto y la verdad que fue muy emocionante. Me la pasé llorando el día del Beidín y el día del mikve. ¿Qué se le dice a una persona que acaba de ingresar a Am Israel? Supongo que será más alto o Más hay alguna alto. otra. ¿Quieras? O con la cabot, ¿no? También. Pues muchísimas felicidades por ese esfuerzo, por ese logro que tanto anhelabas. Sí, solamente comentarte algo más, Elías, que no es un curso solamente para los que se quieren convertir, es un curso para el que quiere saber más, porque como hay contenido de Torá, hay contenido de costumbres, tradiciones y demás, hay mucha gente y muchos judíos que quizás esto siempre festejaron o en la casa siempre hicieron todo lo más tradicional, pero quizás no indagaron mucho más. Entonces, este curso, sinceramente, recomendado el 100% para aquellas personas que quieran saber y quieran aprender mucho más de judaísmo. La verdad que me pareció excelente y ya te digo, me parece que no solamente para que quiera hacer una conversión, sino que para aquel que quiera aprender y quiera saber, ¿no? Pues Silvia, muchísimas gracias por compartir esa experiencia tan personal con nosotros y que sea muy enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias por todo, Elías.